tal, mis queridos amigos de Art of War? Seguimos aquí en el torneo de grandes reservas. Como se pudieron dar cuenta, nos tocó contra un rival 19. Así que vamos a checar esta batalla, amigos, que traigo para ustedes, ya que la verdad está un poquito complicada. Normalmente me he dado cuenta de que los confes llegan a sacar mucho lo que son los Zeus, los Torrent, los Vertex, incluso algunos lanzallamas. Ya para este momento estamos realizando nuestro despliegue, pero antes de continuar con esto, amigo, te invito a que te suscribas a mi canal, que dejes tu like, que dejes tu comentario y claro que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Ya tenemos aquí nuestro armadillo, nuestro vehículo de asalto para recoger los puntos de control, así que nos vamos a disponer a empezar a recolectarlos, ¿ok? También de la misma vez vamos a empezar a recolectar la base, seguimos explorando lo que es el mapa, vemos que el confe tiene ahí algunos asaltos en el punto que está cerca de su base también. Estamos explorando ya de este lado también la base, vemos que se está desarrollando, va casi igual que yo, solamente que yo apenas estoy colocando mi quinto supply center, así que vamos a ver cómo nos va en esta batalla, amigos, quédense hasta el final. Ya hemos recolectado el primer punto y ya acabamos de recibir nuestro segundo vehículo de asalto. El confe ya también disponía a venir por el punto con un Fortress, pero ya lo aniquilamos. Aquí vemos que también llega su Fortress al otro punto y lo alcanza a tomar. Vamos a intentar destrozar esos vehículos para que no lleguen a su base y de esa manera vamos ya desde este momento a empezar a tener la ventaja, amigos. Recuerden que es muy importante destruir tanto los vehículos del transporte como los Fortress, que son los vehículos seleccionados para que vayan a recoger los puntos de control. De esa manera vamos a ganar más puntos para llenar nuestra barrita de arriba. Ya aquí nos percatamos, amigos, de que el punto de control está saliendo ahora en el centro del mapa, así que vamos a intentar tomarlo. El confe manda también sus Heimer y sus asaltos. Yo quito rápidamente mis armadillos para que no mueran, más que nada el armadillo que tiene la flechita, que recuerden es el que va a tomar el punto. Empiezo a presionar con mis Hawks, pero oh sorpresa que aquí también me doy cuenta de que el Confed ya tiene Vertex. Como les comentaba hace un momento, es muy común que en este torneo los enemigos se vayan por aire, ya que de esa manera van a tener un mayor control del mapa. Así que ni modo, nos ganaron esa caja, así que vamos a intentar destrozar los vehículos. Como se pueden dar cuenta, destruimos 2. El confe nos sigue presionando con los Vertex. Lamentablemente, pienso yo que los Vertex son mucho mejores que los Hawks, ya que los Vertex son más rápidos, tienen más maniobrabilidad y pues eso los hace más efectivos. Aquí el confe intenta explorarnos o presionar un poquito con sus tropas, pero no importa porque ya tenemos todo controlado, ya estamos produciendo nuestros poderosísimos jaguares. También tenemos ya unos puercos que están saliendo por ahí. Vamos a poner una segunda fábrica de vehículos especiales. Acaban ya de salir los siguientes puntos de control, así que vamos a disponernos a ir por ellos, amigos. ¿Cómo ven esta batalla? ¿Qué tal? Déjenme en los comentarios a ustedes qué tal les ha ido en este torneo. Para los que lo están jugando, ¿se les ha complicado? ¿Se les ha hecho fácil? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Aquí tratamos de seguir presionando con nuestros halcones a los vehículos de transporte, pero el confe también está presionándonos con los Vertex, así que decido retirar mis halcones porque perdí uno y no quiero perder los demás. Aquí vemos que él también intenta aniquilar a nuestro vehículo de recolección con sus Vertex, pero rápidamente activo el modo de aviso de ataque aéreo. Así que solamente alcanzamos a ver cómo sus Vertex van cayendo como moscas. Logramos tomar el punto de control y ya están saliendo nuestros vehículos de transporte, así que lo que nos queda es cuidarlos, amigos, custodiarlos para que no nos los aniquilen y podamos seguir teniendo un avance en nuestras barras de arriba. Como se pueden dar cuenta, tanto el confe y yo llevamos 16 puntos. Bueno, en este momento ya el confe acaba de subir sus puntos, así que nada más vamos a esperar a que lleguen nuestros vehículos a nuestra base.
Ya estamos explorando al Confe, vemos que tiene fábrica de vehículos especiales, tiene sus Vertex, tiene Zeus, ya se está desarrollando bastante bien, así que nosotros vamos a proceder a ir por CG4 para ir por nuestro camaleón. En este torneo, amigos, el camaleón puede ser muy efectivo, ya que aparte de que los va a ayudar a realizar buenos ataques, también los va a ayudar a cubrir a los vehículos de transporte y así tenerlos custodiados durante su camino a la base. Así que chequen ese punto, amigos, porque el camaleón es muy efectivo. Continuamos, amigos, seguimos desarrollando nuestra base, ya vamos a subir por nuestro camaleón, ya estamos subiendo nuestra segunda fábrica de vehículos para ir por jaguares y estamos colocando nuestra defensa aérea. Chequen este punto, amigos, aquí el Confe nos manda un Zeus, entonces si yo le envío mis Hawks a aniquilar ese Zeus, puede ser que en la parte de atrás él tenga formados los Typhon y solamente sea una trampa para aniquilar a los Hawks. No siempre es así, pero les recomiendo que lo tomen en cuenta porque me ha pasado muchas veces y pues ya simplemente prefiero enviar unos vehículos para matar al Zeus. Imagino que el Confe va a querer atacar nuestra base, así que vamos a poner unas cuantas minas para poder seguir recolectando los puntos de control. Así que continuamos con esto, amigos, nuestras barras van 44 a favor de resistencia y 40 con la confederación. También me percaté de que acá arriba, en ese callejoncito, había unos Heimers, unos asaltos, unos Zeus, así que voy a poner unas minas también por si intenta entrar por ahí. Así que vamos a explorar, vemos que ahí ya está poniendo también bastante defensa, ya lleva sus vehículos de transporte, así que vamos a intentar ir nosotros también por nuestro punto de control. Envío unas tropas al punto de control y también envío unas hacia atrás de la base, ya que me percaté de que el Confe venía con unos cuantos vehículos y una cuanta infantería. Así que aquí lo vemos como está entrando, pero súper tranquilo. Estamos deteniendo el ataque. Sí nos hizo algo de daño. Recuerden que es un nivel 19 y está intentando también presionar con los Vertex, pero afortunadamente fue algo súper sencillo, quizás solamente lo utilizó para presionar y ya. Por nuestra parte seguimos tomando los puntos de control, que estoy segura de que nos va a dar mucha ventaja. Las barras ya van avanzadas y se empieza a sentir la presión, así que ya para estos momentos hay que tener mucho cuidado porque puede llegar un ataque del enemigo. Ahorita no lo hemos explorado, la última vez que lo exploramos vimos que tiene bastante defensa alrededor de la base, así que no nos vamos a arriesgar a mandar nuestros halcones a morir. Es aquí cuando me doy cuenta de que tenía Thor y de que vino a tirarnos el aeródromo ya con los halcones que teníamos en él y el Albatros que acababa de salir. Así que ni modo, tenía unas tropas yo aquí abajo, así que voy a intentar presionar con ellas por el lado que está detrás de su base. Así que vamos a ver cómo nos va en este pequeño ataque, amigos. Las barras de arriba en este momento van 56 contra 52 a favor la resistencia. Y aquí llegamos, amigos, aquí llegamos con nuestro ataque, metemos nuestro aumento de ataque de vehículos, los puerquitos atrás para que no se vayan a la muerte y ¡pum! Nos dieron un bombardeo de lleno, amigos. Fíjense, solamente nos quedaron los puercos y un jaguar. Fue algo bastante fatal, perdimos bastantes tropas, bastante suministro ahí. Pero bueno, toca seguir en la lucha. Aquí ya estoy mandando otro grupo de tropas para que vayamos por el punto de control que está en la otra esquina. Así que vamos a ir por él, amigos. En este momento vamos en las barras 68 contra 58 a favor la resistencia. Continuamos, amigos, continuamos. Así que ya estamos, tenemos aquí abajo también nuestros puercos que fueron los que nos quedaron. Y miren, viene aquí el Confe y nos tira nuestra fábrica de jaguares. Lamentable, amigos, lamentable, pero afortunadamente alcanzamos a tomar el punto de control de la otra esquina. Así que
vamos a esperar a que lleguen nuestros vehículos, porque llevamos la ventaja, amigos. Por pocos puntos, pero llevamos la ventaja. Así que solo es cuestión de seguir aguantando. Rápidamente vuelvo a colocar mi fábrica de vehículos de asaltos para recuperarla. Ya salieron los siguientes puntos de control. Estamos a punto de lograrlo, amigos. Estamos a punto de lograrlo. Aquí mando mis tropas para ir por el punto, pero ¡pum! El Confe me sigue presionando con los Vertex. Olvidé el camaleón y pues aniquiló mi vehículo. Así que vamos a esperar a que salga uno más. Aquí sigue también presionando a mis vehículos de transporte. Siente la presión, siente la locura. Ya está enviando sus tropas. Va a realizar un ataque. Trae una buena cantidad de Zeus. Lamentablemente tengo mis tropas esparcidas por el mapa. No voy a ser capaz de detener ese ataque con las pocas tropas que tengo en la base. Así que solamente tenemos que aguantar. Chequen las barras de arriba, amigos. 77 contra 69. A favor la resistencia. Nos faltan solo 3 puntos, amigos. 3 puntos. Venga, sí se puede. Aquí vemos que el Confe trae su vehículo con el que va a recoger los puntos. Entonces, si nosotros logramos aniquilar ese vehículo, la partida es nuestra. Por el lado de abajo ya también tomamos el punto de control con las tropas que teníamos ahí con nuestro vehículo. Solamente queda escoltarlos. Así que, afortunadamente, tenemos nuestros camaleones fuera de la base. Seguimos aguantando, estoy colocando barracas, estoy sacando las tropas que simplemente salen a morir, pero solamente es para entretener, para aguantar, para que puedan llegar estos vehículos a la base. Así que chequen esto, amigos, estamos a punto de cerrar esta partida. ¿Alcanzaremos a ganarla o no? ¿Ustedes qué creen? Quédense, sean testigos de esto. Encendemos nuestros camaleones. Seguimos aguantando. Chequen las barras de arriba. 77 contra 77. ¿Quién ganará? Está a punto de llegar nuestros vehículos del transporte. Aquí ya tenemos el vehículo y ¡pum! Muere. Misión completada, amigos. Nos llevamos la victoria. Así es. A pesar de que estábamos a punto de morir, esta victoria es nuestra. Así que este es el torneo Grandes Reservas, amigos. Déjenme en los comentarios qué tal les ha ido en este torneo, qué tal han estado sus batallas. Los invito más que nada también a que se suscriban a mi canal, a que me dejen sus comentarios, su like. Así que, amigos, nos vemos en la próxima. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Buenas batallas, soldados. Yo soy Andy Diabla.